invitarles a que ahí donde están oremos y busquemos el rostro del Señor. Amado Padre, gracias por tu palabra. Es tu palabra. Y tu siervo, Señor, un hombre con todas las limitaciones que tiene un ser humano. Por ello, Señor, mi corazón, reconociendo, Señor, esa incapacidad, busco tu rostro, tu dirección, la guía e iluminación de tu Espíritu, para que me hables y también hables al pueblo y podamos entender tu palabra, pero también vivirla. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados, iniciamos el domingo pasado una serie de temas basado en el Evangelio de Mateo. Y decíamos, hermanos, que el propósito de Mateo es hablarle a los judíos, porque cada evangelio va dirigido a cierta población. Y en este caso, Mateo dirigió precisamente, particularmente su mensaje a los judíos, ¿no? Y él quiere convencer a los judíos, él quiere dar la enseñanza clara que el Mesías es Jesús, el Mesías prometido llegó en la persona de Jesús. Y por tanto, mis amados, él a través de este evangelio, él quiere fortalecer la fe de los creyentes judíos y también que los creyentes, que los que no son creyentes también puedan venir y reconocer al Mesías, al Rey prometido que está en la persona de Jesús. Pero necesitaba presentar pruebas, evidencias, ¿se acuerdan? Y si usted tiene su Biblia abierta, para los que no estuvieron el domingo pasado y no entraron a la proyección, vemos que Mateo usa la genealogía de Jesús. Y Mateo dice, Jesús es en verdad verdadero judío. ¿Por qué? Y empieza a ver toda la descendencia desde Abraham, Isaac, Jacob, hasta llegar a José. José es de la línea también de Abraham y también María. Entonces la genealogía está comprobando, Mateo, que en verdad Jesús es el Mesías prometido. Pero no solamente con eso dijimos. Cuando llegamos al capítulo 1, versículo 18, también el pasaje bíblico dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Aquí Mateo quiere también decirle al pueblo judío que el mensaje es que Jesús vino, es verdadero Dios y verdadero hombre. Su naturaleza humana lo obtuvo al estar en el vientre de María, al venir de una mujer, y su naturaleza humana es que fue concebida o fue embarazada por el Espíritu Santo. Los judíos están entendiendo bien. Mateo deja claro esa verdad. Jesús es el Mesías prometido, es verdadero Dios y verdadero hombre. Así que, mis amados, ahora en el capítulo 2, Mateo quiere darnos a conocer, al igual que le dio a entender a los judíos. En el capítulo 2, Mateo presenta cómo Dios en su plan, cómo Dios soberano guarda la vida del Mesías, guarda la vida del Rey, porque ha llegado el reino de Dios y Dios guarda. Su plan es perfecto y cómo Dios reina. Y entonces vamos a ver el tema hoy. El tema es el plan divino para la vida del Rey. Y en primer lugar, mis amados, en ese plan divino Dios proveyó un lugar. ¿Para quién? Para el Mesías. Dios proveyó un lugar específico. Dios en su plan tenía un lugar específico para la vida del Mesías. Vamos al versículo 1, todos en el capítulo 2. ¿Qué dice? Cuando Jesús nació, ¿en dónde?
en Belén de Judea. Hasta ahí nos detenemos. Mateo nos está convenciendo, tanto a judíos y a usted y a mí, que en el plan divino Dios proveyó un lugar para el nacimiento del Mesías. ¿Y dónde fue? En Belén de Judea. Así que, mis amados, Mateo sigue dando evidencia. Los judíos, para aceptar a Jesús, necesitan pruebas. Los judíos necesitan evidencias claras. Y Mateo los tiene. Y Mateo dice, Jesús nació en Belén de Judea. Así que, mis amados, ¿quién era Belén? Una pequeña ciudad, hermanos, una pequeña villa con pocos habitantes, pero con una larga historia que nosotros, usted y yo, podemos verlo en la Biblia, en todo, sobre todo en el Antiguo Testamento. No voy a hablar mucho de Belén porque estoy hablando de Jesús, pero quiero mostrar algunas. Por ejemplo, el rey David nació en Belén, pero sobre todo el hijo del rey David, como así lo dice las Escrituras. Él nació en Belén. ¿Qué significa Belén? Hermanos, Belén significa casa de pan. Eso es Belén. Y allí nació aquel que un día dijo, yo soy el pan de vida. Nació en la casa de pan. Pero, mis amados, ese lugar también no fue una casualidad. No fue que a José y a María se les haya ocurrido. Pues vamos a Belén. No. Ya estaba escrito que el Mesías nacería en Belén. Por favor, vamos a ver una porción de las Escrituras. ¿Qué dice ahí Miqueas, hermanos? Pero tú, Efraín, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Hasta ahí. Continúa, pero bueno, estamos probando. ¿Se da cuenta? Así que, mis amados, Dios proveyó un lugar. Y ese lugar ya estaba apartado desde siglos atrás. Dios había provisto un lugar. Así que Mateo está precisando el lugar específico, está dando una prueba que en verdad Jesús es el Mesías prometido y que nació en un lugar. Si usted está conmigo en el capítulo 2, vea el versículo 5 y 6. Cuando los magos, hermanos, llegaron y dice que Herodes empezó a indagar y les dijo a sus escribas, a ver, investiguen, ¿no? ¿Y qué dice el versículo 5? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿A qué profeta? A Miqueas. Y tú, Belén, ¿no? Y sigue. Entonces, ellos fueron a registrar y buscaron dónde había de nacer el Mesías. Y ellos dijeron, según el profeta dice que en Belén, Dios tenía preparado un lugar para el Mesías prometido. Y el Mesías prometido nació en ese lugar. Amados hermanos, Dios en su plan divino proveyó ese lugar. Así que, mis amados, la llegada del Mesías prometido no es un invento. Mateo no dijo, bueno, vengo a presentarles al Mesías. Él es Jesús. Sí, eso está haciendo, pero está dando evidencias. Los judíos quieren pruebas. Y entonces, no fue un lugar cualquiera, no fue un lugar que se haya inventado, no fue una casualidad. A ver, llegó el Mesías, y sí, pero ¿de dónde vino? No sé, pero llegó el Mesías. No. Tiene que presentar pruebas, corroborar verdaderamente que Jesús es el Mesías. Así que, mis amados, la llegada del Mesías no fue una imaginación, no fue algo que Mateo inventó, fue algo que Dios planeó y se llevó conforme al plan divino.
la llegada del Mesías. Así que, hermanos, ¿qué podemos aprender tú y yo aquí? Que no hay casualidades en Dios, ¿o sí? No hay casualidades en Dios. Todas las cosas son conocidas por Dios. Todas las cosas son dirigidas por Dios. Y amados hermanos, y Dios también, así como ha dirigido todo en la historia, también dirige tu vida. Amén. Dios dirige también nuestras vidas. No hay casualidades, ¿no? No hay casualidades. Qué maravilloso es Dios. Dios es un Dios que dirige todas las cosas, aún tu propia vida. En segundo lugar, hermanos, en el plan divino para la vida del Rey Jesús, Dios proveyó no solamente un lugar, sino ¿saben qué cosa nos proveyó? ¿Qué dice? ¿Un tiempo? Muy bien, nada más una hermana trae ganas de leer. A ver, ¿qué dice? Ah, muy bien, entonces no solamente un lugar específico, sino también un tiempo. ¿Y qué dice el versículo 1 nuevamente? Cuando nació Jesús en Belén de Judea, en los días, en los días del rey Herodes. Mateo quiere comprobar el mensaje a los judíos diciéndole, el Mesías llegó y tuvo un tiempo y fue en el tiempo de Herodes. En ese tiempo llegó. Y a lo mejor algunos vivían todavía. Sí es cierto. Sucedió. A lo mejor algunos otros se informaron. De veras, eso hemos escuchado. En las pláticas de las personas que fue en Herodes, llegó alguien, ¿no? Pero Mateo es precisa el tiempo, en los días del rey Herodes. Así que mis amados, Mateo nuevamente dirige el evangelio especificando no solamente el lugar, sino también el tiempo. Estos datos son importantes. Si vas a creer en Jesús, tienes que saber quién es Él. Si los judíos debían de creer en Jesús, tenían que saber en verdad estos datos para creer en Él. Si van a creer en Jesús, hermanos, es muy importante para ellos. Es necesario el lugar y precisar también el tiempo. Fue durante el reinado de Herodes el Grande. Bueno, esa es una parte de la historia bíblica, de la historia del cristianismo. No nos vamos a meter tanto ahí de quién era hijo y qué sucedió después, ¿no? Pero estamos especificando el tiempo del reinado de un hombre que gobernaba Palestina. Claro que esto estaba también bajo el gobierno romano, pero él gobernaba Palestina, Herodes el Grande. Así que mis amados, estas fechas son vitales para establecer la fecha del nacimiento de Jesús. Ellos debían de decir, sí es cierto, en ese tiempo fue. Ellos debían de creer que Jesús es el Mesías prometido y deben de creer en él. Hermanos, así que Mateo da estas dos pruebas. ¿Cuál fue la primera? El lugar, Belén, cumpliéndose las escrituras. ¿Sale? Y número 2, el tiempo. El tiempo. Los judíos necesitaban pruebas para creer en Jesús como el Mesías prometido y que ya estaba en la persona de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Yo te pregunto a ti, ¿y tú qué pruebas necesitas? ¿Necesitas pruebas para creer en Jesús? ¿Necesitas más pruebas para creer en el Redentor, en el Salvador? Amados hermanos, encontramos entonces que el evangelio que tenemos es verdad. El evangelio que tenemos es verídico, es real, con lugares y tiempos específicos. No hemos recibido la invención de alguien que se le ocurrió escribir
sino con enseñanzas y precisiones claras. En tercer lugar, mis amados, el plan divino para la vida del Rey Jesús es el Rey Mesías. El Rey Mesías, hermanos, debe ser adorado. Debe ser adorado. ¿Y quiénes son los adoradores? Los adoradores, mis amados, vamos al versículo 1 y 2, que estás conmigo, por favor. ¿Qué dice el versículo 1 y 2? Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Mateo dice, ¿saben qué? No solamente nació en un lugar y en un tiempo, sino también otra evidencia es que hubieron personas que le adoraron justamente a la llegada de Él a este mundo. Y amados, y Él va a decir que vinieron del oriente, de lejanas tierras. No eran judíos, no eran personas que estaban allí en Palestina. Una vez, creo que el año pasado, antepasado, prediqué que no eran, la Biblia no dice que eran reyes, tampoco dicen que eran tres, tampoco dicen que eran de colores, ¿no? Pero lo importante es que vinieron, eran personas preparadas, eran astrólogos, ¿sí? Entonces, no eran magos, no hacían magia como los magos que usted y yo tenemos en nuestra mente. No, era la forma de referirse a las personas de ciencia y en este caso astrólogos, ¿sí? Eran personas estudiadas, conocían todo acerca de las estrellas y de todo esto. Y de seguro fue algo diferente. Esas estrellas le anunciaba algo, les decía algo. Pero lo que más importante, hermanos, aquí es que el Rey Mesías debe ser adorado. Y aquí los adoradores son los magos que vinieron a adorarle. Así que, hermanos, vinieron de lejanas tierras y vinieron a adorarle. Este texto, hermanos, estos textos aclara el propósito por el cual vinieron estos hombres. Estos hombres no vinieron a levantar nota, estos no vinieron a ver una investigación y regresar. No, ellos vinieron, el único propósito que vinieron fue adorar a Jesús, ¿sí? Vinieron a adorar al recién nacido. El término adorar, amados hermanos, significa postrarse hacia. Ellos no quedaron erguidos. Ellos no fueron indiferentes como a veces nosotros, ¿no? Oye, levántate para cantar. Oye, canta. ¿No? Porque a veces así no queremos cantar, no queremos adorar y a veces el familiar que está al lado de nosotros, oye, adora, ¿no? Ellos vinieron con ese propósito, con ese fin específico de adorar al Mesías, al recién nacido. Así que mis amados, ¿qué hacen los magos o estos hombres? Nos dejan una gran lección y un gran desafío para los creyentes de todos los tiempos. Adorar al Rey Jesús incondicionalmente. ¿Sí? Adorar al Rey Jesús. Hermanos, vinieron de lejos. ¿Qué significa eso? ¿Qué implica venir de lejos? No había Uber. ¿Qué otros transportes hay ahí? Bueno, no lo sabía, ¿no? Se cree que posiblemente hayan usado camellos o posiblemente hayan llegado a pie. Pero hermanos, vinieron de lejos. Es peligroso en ese tiempo. Es peligroso caminar en caminos áridos, rústicos.
No solamente es peligroso, también es costoso. Tiempo, cansancio, desgaste físico, hambre. Porque no caminaron 3 horas, no caminaron 5 horas. Fue mucho tiempo. Pero lo hicieron porque vale la pena adorar al Mesías prometido. Porque vale la pena adorar al Rey Jesús. Y entonces, amados, ellos vinieron a adorar a Jesús. ¿Qué dice el versículo 10? ¿Estás conmigo? ¿Cómo lo hicieron estos hombres? Y al ver la estrella, se regocijaron. ¿Con qué? Muy bien. No solamente dice el texto que con gozo. ¿Con qué era? Muy grande gozo. ¿Cómo vino usted hoy? Bueno, dicen con grande gozo, pero no veo en el rostro ese gozo, ¿no? No veo los rostros llenos de gozo. Pero ellos vinieron no solamente con gozo, sino muy grande gozo. Wow. ¿Se merece el Mesías prometido ser adorado de esa manera? ¿Se merece que el Rey Jesús sea adorado de esa manera? Ellos nos dejan este ejemplo. Mis amados, vinieron con la idea correcta. Versículo 11, ¿estás conmigo? Y al entrar a la casa, vieron al niño y a su madre, María, y postrándose, le adoraron y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Wow. Vinieron con propósito correcto, con la idea correcta, vinieron estos hombres a adorar a Jesús. Hermanos, vemos aquí que adoraron a Jesús. No adoraron a José. No adoraron a María. ¿A quién adoraron? A Jesús. Y esa adoración no solamente fue postrarse en señal de reconocimiento, sino que también hubo un desprendimiento en ellos. ¿Por qué le ofrecieron? Oro, incienso y mirra. Esto había de ser una providencia para Jesús en su persona. El oro, reconocimiento de que es un rey. El incienso, hermanos, tiene cada uno sus símbolos, y la mirra, reconociendo su papel de persona importante. Y ellos lo traen. De seguro estos también pudo haber sido, no dice las Escrituras, pero pudo haber sido para el sustento de Jesús. Pero lo que más aprendemos, hermanos, la forma de adorar. Aquí hemos aprendido en este punto, el Rey Mesías debe ser adorado, y aquí Mateo presenta al pueblo judío, dice, Él fue adorado. Y la pregunta es, ¿le adoraron de la misma manera a los judíos? ¿Le adoraron de la misma manera a los judíos? A los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿no? ¿Y cómo le adoramos nosotros? ¿Cómo le adora la iglesia hoy? Mis amados, también otro punto que quiero dejar de ese punto, otro inciso que nos muestra ahí, es que Dios guió a los adoradores por medio de una estrella. ¿Sí? Dios guió a los adoradores por medio de una estrella. Así que, mis amados, hay indicaciones aquí claras de la intervención sobrenatural de Dios. Así que Mateo dice que una estrella iba delante de ellos. Usted lo puede ver en el versículo 9. Una estrella es una intervención divina, es una intervención sobrenatural, algo sobrenatural. Ellos no tenían las Escrituras, ni eran judíos. Ellos de seguro escucharon algo del Antiguo Testamento. Ellos escucharon que un día había de venir el Mesías. ¿Cómo lo pudieron haber escuchado?
De seguro al pueblo de Israel disperso, que habían sido llevados cautivos lejos, posiblemente le llegó a ellos el mensaje de la profecía, que un día había de nacer el Mesías. Y entonces esa única posible que saben. Y entonces Dios de manera sobrenatural se muestra y les guía por medio de una estrella. Los guiaba, ¿sí? Y cuando la estrella se movía de dirección, ahí iban ellos. Y entonces, hermanos, dice el versículo 9 que la estrella se detuvo directamente donde estaba la casa, donde estaba Jesús con sus padres. Así que, mis amados, cuando vamos nosotros a este relato bíblico, no podemos afirmar cuál era el nombre de estos, ni cuántos eran, pero lo importante es que se dejaron guiar por Dios. Ellos fueron obedientes a la dirección divina. Eso es lo más importante, el reconocimiento al Mesías prometido, reconocer a Jesús, Rey. Así que este relato bíblico, hermanos, no nos dice nada de estos hombres, como por ejemplo sus nombres y sus colores, ¿no? Y cómo llegaron, pero sí nos deja el ejemplo de cómo adorarse a Jesús. Así que, mis amados, ¿cuál es la enseñanza de las Escrituras? ¿Cómo se debe adorar a Jesús? Una ocasión, Jesús tuvo un encuentro con una mujer ya que no se sabe su nombre, solamente es conocida como la mujer samaritana, y Jesús le va a enseñar ahí cómo se debe adorar a Dios. ¿Usted sabe el texto? Adorar a Dios en espíritu y en verdad. A tales adoradores busca el Señor. ¿Cómo ha sido tu adoración? ¿Cómo ha sido tu vida delante del Señor? ¿Cómo es tu adoración? ¿Cómo vienes? Muchas veces buscamos adorar al Señor, pero si me gusta la liturgia. Muchas veces venimos a la adoración y nos sentimos bien si pusieron el himno que yo quería, ¿no? O si dirigió tal hermano, o si predicó tal hermano. No, tu adoración debe ser por quien es Jesús. Así debe ser nuestra adoración. Así que, mis amados, ellos adoraron de esta manera. Así que, mis amados, nosotros ellos no tenían mucha revelación, no tenían mucha luz, nada más los guiaba una estrella y lo hicieron bien. Tú y yo tenemos las Escrituras. Nos muestra quién es Jesús y nos dice las Escrituras cómo adorarle. Y no somos obedientes. Y no nos dejamos guiar. Ellos caminaron larga distancia en las inclemencias del tiempo. Y nosotros caminamos, no decimos caminamos, nos transportamos, ¿no? Poco tiempo. Y vienen las inclemencias del viento y la lluvia y ya no llegamos a adorar, ¿no? Y luego vienen las inclemencias del calor y ya no voy porque hay calor. Ellos nos dan una enseñanza, ¿no? Último lugar, hermanos, el plan divino para la vida del Rey Jesús, ¿sí? Y Dios, hermanos, preservó a Jesús, el Mesías prometido. Dios preservó al Mesías prometido. Así que, mis amados, ya vimos que cuando llegan los magos y preguntan, ¿dónde está el rey que ha nacido? No, hombre, Herodes dijo, ¿cómo? Que me van a quitar mi puesto. Herodes dijo, ¿cómo es que alguien ya vino y va a tomar mi lugar? No, se puso celoso. Y entonces él
tomó una determinación de matar a todos los niños porque pues él en su capacidad pues dijo, no, ahí de seguro va a estar el Mesías. Y pues acabamos con él y ya no hay quien tome mi lugar, ¿no? Así que en número 1 podemos ver, hermanos, que aquí, bueno, Dios está guiando. Dice el versículo 13, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. 14, y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo dicho, lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Aquí, mis amados, vemos cómo Dios guió la vida del Mesías y por ende la vida de sus padres. Dios lo resguardó. El maligno a través de Herodes quería terminar con la vida del Mesías. Pero Dios preserva. El plan divino nadie lo puede frustrar. El plan de Dios nunca se va a ver frustrado por algo o por alguien. No hay nada que pueda suceder en el mundo que pueda frustrar los planes de Dios. El plan de Dios es plan perfecto y Dios preservó la vida de Jesús, el Mesías prometido. Mis amados, Dios proveyó un lugar. Pero también, hermanos, Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra. Dios había dicho en su palabra que un día iba a llamar a su hijo de Egipto. Así lo dice el versículo 15 en la última parte. ¿Cómo dice ahí? En la última parte, bueno, casi penúltima, dice cuando dijo, hablando del profeta, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Y sabe dónde está registrado? Está registrado en Oseas 11:1. De Egipto llamé a mi hijo. O sea, Dios en su plan divino también tenía previsto el regreso del Mesías de Egipto. Y los judíos están entendiendo bien. En verdad Jesús es el Mesías prometido. La fidelidad de Dios. Otro punto que quiero dejar de este punto es que, hermanos, Dios muestra las limitaciones humanas y muestra su incalculable grandeza, mis amados. Su incalculable grandeza. ¿Dónde están las limitaciones humanas? Las limitaciones humanas, hermanos, está en Herodes. Herodes, en primer lugar, no entendió el plan de Dios. O en otras palabras, hermanos, Herodes no descifró el plan de Dios. ¿Qué dijo Herodes, hermanos, cuando se vio burlado? ¿Qué dijo Herodes? Se enojó y mandó a matar a todos los niños menores. Pero Dios le habló a José, escápate, vete de noche, vete a Egipto, porque Herodes va a hacer esto. Y Herodes, aquí vemos las limitaciones del ser humano. Él quiso frustrar los planes, pero aquí vemos, hermanos, a Dios mostrando nuestras limitaciones. ¿Quién puede entender la mente de Dios? ¿Habrá alguien que pueda entender la mente de Dios? ¿Habrá alguien que pueda descifrar los planes de Dios? Nadie. No sé si ustedes escucharon. La noticia es que anoche debió haber entrado un viento mucho más fuerte de lo que ha pasado, ¿no? Pero nadie sabe y puede descifrar, hermanos, los planes de Dios. Aquí entonces encontramos que el ser humano está limitado ante la grandeza de Dios. Otra cosa, hermanos, podemos ver aquí la incapacidad, la mente limitada del ser humano. Otra cosa que podemos aprender, hermanos, es que la limitación del ser humano no solamente descifró, no pudo entender, no pudo conocer el plan de Dios para el Mesías. Herodes también murió. Las limitaciones humanas.
Él no iba a permitir que el Mesías reinara. Estaba aferrado a cuidar su trono, pero Herodes murió. Versículo 19, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor se apareció a José en Egipto. Así que mis amados, muchas veces nosotros hacemos planes y nos aferramos creyendo que somos dueños de nuestra vida, somos dueños del tiempo y podemos intervenir. Santiago dice, cuando debieras decir, si el Señor quiere, hacemos esto o aquello, porque nuestra vida es como un poco de neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Amados, otra cosa que podemos ver en este punto es que la incalculable grandeza de Dios. ¿Cómo está la incalculable grandeza de Dios? ¿Cómo usted ve la grandeza de Dios, hermanos? Una verdad es que su palabra se cumple. Por ejemplo, mis amados, las profecías se cumplieron. O sea, la profecía decía que Jesús iba a venir y Jesús vino. Por otro lado, mis amados, se cumplió fielmente la palabra de Dios. Hace rato yo cité algunos textos. Por ejemplo, el versículo 5, y tú, Belén de Judá. ¿Por qué dice de Judá? Porque había otro Belén en Nazaret. Entonces Mateo dice, fue en Belén de Judá. Así está escrito, en Belén de Judá y no en Belén de Nazaret. ¿Se dan cuenta? Entonces, mis amados, Dios es fiel a su palabra. También, hermanos, al final del 15, yo les dije hace rato, de Egipto llamé a mi hijo. Es una profecía. ¿Sabe dónde está? Está, ya les dije, en Oseas, ¿no? En Oseas. Pero no solamente eso, hermanos, hay otro. La matanza de los niños y cómo las madres lloran. Ese también es una profecía cumplida. ¿Dónde está? En Jeremías 31:15. Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Eso está ahí en Jeremías 31:15. Así, mis amados, ustedes pueden ver, entonces, Dios es perfecto. Su grandeza es incalculable. Los planes de Dios, hermanos, son inalterables. ¿Estás conmigo en los últimos versículos? Versículo 17 al 23. Así que, mis amados, Dios dirigió la vida del Mesías. ¿Sí? El enemigo quiso interferir, pero no pudo porque los planes de Dios son perfectos. Ese es el Dios que tú y yo conocemos ahora. Ese es el Dios a quien hemos estado adorando. Ese es el Dios también que no solamente se les presentó a los judíos, ese es el Dios que se nos es presentado a nosotros. Ese es el Mesías, ese es Jesús, mis amados hermanos. El plan divino para la vida del Rey Jesús, nadie lo puede cambiar. El Mesías prometido llegó, no hay dudas. ¿Tiene usted duda? El Rey Mesías llegó, ahora es nuestro Salvador. Pregunto, ¿es tu Salvador? ¿Es tu Salvador, tu Redentor? Hermanos, Dios hizo todo para nuestro bien, aún sin merecerlo. Él es el Mesías que vino a sacarnos de una esclavitud, pero no de los romanos como los judíos esperaban, sino la peor esclavitud del pecado, que esclaviza al hombre en esta vida y lo esclaviza para la eternidad. Él es el gran Salvador, lo vimos la semana pasada. Y llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Ya te ha salvado? ¿Eres libre? ¿Puedes gozar tu relación con Él? Así que, mis amados, gracias a Dios por el plan perfecto del Señor. Y gracias a Él, tú y yo gozamos de salvación y gozamos de esperanza. Que Dios nos bendiga. Vamos a ofrecer nuestro canto hacia el trono celestial
Y vamos a iniciar con una serie de salmos. En primera instancia, el salmo número 100. Vamos a decir: cantad alegres a Jehová, habitantes de toda la tierra, porque estamos gozosos de estar aquí. Amén. Así que cantemos todos juntos el salmo número 100. De toda la tierra, servir a Dios con alegría, venid a Él con regocijo. Aleluya, gloria, aleluya. Amén. Aleluya, gloria, aleluya. Amén. Aleluya, gloria, aleluya. Amén. Aleluya, gloria, aleluya. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Aleluya, gloria, aleluya. Amén. Aleluya, gloria, aleluya. Amén. Aleluya, gloria, aleluya. Amén. Aleluya, gloria, aleluya. Entramos por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Alabadle, bendecid su nombre. Aleluya, gloria, aleluya. Amén. Aleluya, gloria, aleluya. Amén. Aleluya, gloria, aleluya. Amén. Aleluya, gloria, aleluya. Porque Jehová es siempre bueno y para siempre su misericordia y su verdad permanece por todas las generaciones. Aleluya, gloria, aleluya. Amén. Aleluya, gloria, aleluya. Amén. Aleluya, gloria, aleluya. Amén. Aleluya, gloria, aleluya. Bien, hermanos, sigamos alabando con gozo al Señor. Los salmos que son preciosos, son hermosos, y cantemos el Salmo 150, porque lo que respira, alabe a Jehová. Cantad, alabadle con el alegre pandero, con el candor de la danza. Cantad con gozo al Señor. Alabadle con cuerdas, flautas y címbalos, de júbilo resonantes, en su lenguaje todo lo que respira. Alabe a Jehová, lo que respira. Alabe
Dios en su santuario, por la hermosura de su cielo, por sus proezas alabadle a Él, alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, saltero y arpa a la vez, cantar, alabadle con el alegre pandero, con el candor de la danza, canta con gozo al Señor, alabadle con cuerdas, flautas y címbalos de júbilo resonantes, en su lenguaje todo lo que respira, alabe a Jehová. Lo que respira, alabe a Jehová. Amén. Ya sea Dios tan bueno, tan bondadoso con cada uno de nosotros, siempre debemos darle la gloria y la honra. Así que digamos todos juntos, damos honor a ti. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, tú eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, tú eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, tú eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú.
sea para nuestro Dios por siempre.